El pasado lunes 19 de mayo se produjo un evento histórico, y es que tras aproximadamente una década de fricciones y de desencuentros entre el Reino Unido y la Unión Europea, se ha llegado finalmente a un acuerdo. Esto supone el reinicio en las relaciones, y esta vez empezarlas de alguna manera con buen pie, especialmente tras el Brexit, al final la salida del Reino Unido que supuso un evento traumático dentro del bloque comunitario. Pues bien, en este vídeo os voy a contar un poco qué es lo que se ha acordado, la hoja de ruta que se ha puesto sobre la mesa y también el contexto que ha llevado a tomar esta decisión, a que se llegue a este pacto. Así que sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es la Sala Política de Political Room. Bien, para empezar, pongamos un poco de contexto. Aunque hubo muchos motivos, obviamente, detrás de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hubo algunos que especialmente impactaron en la elección, en el voto. En este sentido, yo creo que hubo dos cuestiones, sobre todo, muy importantes y centrales, que al final fueron, en primer lugar, la economía, la idea de que el Reino Unido podía ganar más dinero, al final podía enriquecerse más en solitario, es decir, negociando los acuerdos de forma individual, tanto los que tiene con otros países como con la propia Unión Europea, y que en general pues también eso le iba a ayudar en un sentido burocrático, es decir, al final la Unión Europea genera una gran cantidad de leyes, especialmente el Parlamento Europeo, y pues bueno, al salirse de la Unión Europea se quitan esas leyes de encima y también se quitan toda la burocracia que va aparejada. Esta era una de las ideas centrales del Brexit, en definitiva, que iba a provocar un crecimiento económico a medio y largo plazo en Reino Unido. A su vez, otro de los razonamientos o puntos clave que hizo que los brexiters ganaran aquella votación fue precisamente la idea de que el Reino Unido tendría un mayor control migratorio sobre sus fronteras si salía de la Unión Europea. Esto fue especialmente importante dado el contexto en el que se votó el Brexit. Recordemos que fue el año 2016, en plena crisis migratoria derivada al final de las primaveras árabes, es decir, de esos levantamientos populares que hubo en el año 2011 contra varios dictadores en el norte de África y Oriente Próximo que desembocaron en grandes guerras civiles, algunas que siguen presentes a día de hoy, como por ejemplo la guerra civil en Libia o Yemen, y que generaron grandes olas de migrantes hacia Europa, a lo que se le unió, por supuesto, la crisis del yihadismo, es decir, la aparición de Estado Islámico y todos aquellos atentados terroristas terroríficos que ocurrieron durante los años, pues más o menos 2014 a 2018 en Europa. En este sentido, pues al final esta idea caló mucho en el electorado británico que por supuesto vio en la salida de la Unión Europea una mayor seguridad. Pero bueno, conociendo estas dos ideas que yo creo que fueron las principales, analicemos los resultados. Como podéis ver en la gráfica, el crecimiento del PIB desde el año 2015 no solo es que se estancara en el Reino Unido, sino que bajó claramente. De hecho, no recuperaron su economía en términos totales hasta el año 2022, es decir, tardaron 7 años en recuperar su PIB con una pandemia de por medio. Y por supuesto, si al final sacamos el PIB real, es decir, el PIB ajustado a la subida de los precios, es decir, ajustado a la inflación, veremos que entre el año 2020 y el año 2024, es decir, en 4 años, realmente Reino Unido solo ha crecido un 3,3%. Por lo que, de hecho, podemos aseverar y afirmar sin ninguna duda que desde el año 2015 el Reino Unido no se ha recuperado. Y por supuesto que esta bajada del PIB fuera al final consecuencia del anuncio en aquel momento tanto del referéndum como luego de su posterior aprobación, que no implicó una salida directamente, sino que al final se iba a producir esa salida, que definitivamente ocurrió en el año 2020, pues afectó muy negativamente a la economía. Y lo cierto es que ya podemos hablar de que tanto en el corto como en el medio plazo, Reino Unido no ha levantado cabeza sin el apoyo de la Unión Europea, saliendo fuera de esta organización. Por tanto, en este sentido ya podemos hablar de fracaso. Asimismo, y en lo que a la migración se refiere, pues lo cierto es que las cosas también fueron a peor. Y es que antes del Brexit, antes del año 2020 e incluso durante los años precedentes a la votación del año 2016, se batieron cifras récord en Reino Unido. Concretamente, la inmigración neta, es decir, al final los que entran menos los que salen, arrojaba un resultado de alrededor de 300.000 inmigrantes dentro del Reino Unido que llegaban a este país anualmente. Sin embargo, lo cierto es que tras el Brexit, tras el año 2020, esta migración neta ha llegado a superar, especialmente en el año 2023, los 900.000 ingresos, es decir, 900.000 nuevos inmigrantes dentro del Reino Unido. Además de que antes del Brexit, la mayoría de la migración que al final llegaba a Reino Unido procedía de la Unión Europea. Sin embargo, desde que se salieron de la misma, la mayoría de la migración, con mucha diferencia,
proviene de otros países, no ya de fuera de la Unión Europea, sino directamente de fuera del continente europeo. Y esto, por supuesto, es algo que no querían bajo ningún concepto los conservadores, los Tories, ni mucho menos lo que en su día se consideraba la ala más conservadora dentro de este partido, que en gran medida estaba representada por el discurso de Nigel Farage, que de hecho amenazaba a los Tories en aquellos momentos durante los años de la votación del Brexit, y precisamente por eso adoptaron parte de su discurso al final los conservadores británicos. En definitiva, tanto la economía como el control migratorio han sido un absoluto desastre. Y esto también se ha reflejado en la política. Y es que al final, como los dos pilares no han ido bien, tampoco le ha ido nada bien a los Tories. Y es que hemos pasado de Theresa May a Boris Johnson, de Boris Johnson a Liz Strauss y de Liz Strauss a Rishi Sunak. Y finalmente ya, tras la caída de los conservadores, un laborista en el poder, en este caso Keir Starmer. Por tanto, podemos ver que el Brexit, siendo sinceros, ha sido un absoluto desastre, por lo menos hasta la fecha. Y recordemos que ya van a cumplirse el próximo año 10 años desde aquella votación, por lo que podemos hablar de fracaso y, desde luego, incluso teniendo en cuenta la fecha de salida exacta, que fue el año 2020, pues en el corto plazo ya podemos hablar de que ha sido un absoluto esperpento y pues al final esto obligaba a una reacción. ¿Y cuál fue la reacción? Pues como decimos, la llegada de los laboristas al poder y la llegada de Keir Starmer. ¿Y qué prometió este hombre en campaña? Pues una de las cosas que prometió era precisamente restablecer las relaciones con el bloque comunitario y también empezar a firmar acuerdos con otros países. Y en este sentido, la verdad que ha tenido éxito. Ha firmado un acuerdo con el Estados Unidos de Donald Trump, un acuerdo con la India y ahora un acuerdo comercial con la Unión Europea. Así pues, ¿qué es concretamente lo que se firmó el pasado lunes 19 de mayo? Pues bueno, en primer lugar, digamos que hay tres acuerdos dentro de lo que sería el pacto. Para empezar, tenemos una declaración conjunta, que es bastante habitual entre los países occidentales, pues que al final viene a defender el Estado de Derecho, la democracia, el libre comercio, los derechos humanos, en fin, todas estas cosas. Y lo único quizá podríamos destacar en este caso que también hay un acuerdo, un entendimiento, una declaración conjunta en lo que respecta a la agresión rusa a Ucrania. Es decir, que hay un compromiso con los ucranianos que, si bien no es algo tampoco extraordinario, no es algo inesperado, pues sigue teniendo cierta importancia dado el contexto actual. En segundo lugar, tenemos ya una parte más importante y es lo que se refiere a la defensa. Al final, el Reino Unido y la Unión Europea acuerdan estrechar su cooperación en defensa, acuerdan compartir información, se ponen de acuerdo para hacer inversiones conjuntas y, sobre todo, esto da pie a que las empresas británicas de defensa británicas puedan participar en los programas de defensa europeos que ahora mismo están a la orden del día, ya que se presupuestan grandes cantidades de dinero desde la Unión Europea, concretamente el programa SAFE, que cuenta con 150.000 millones de euros, pues se entiende que las empresas británicas con este pacto van a poder acceder a la financiación europea, lo cual les va a beneficiar y también van a poder colaborar de manera conjunta en la defensa europea. Es decir, al final también significa que tanto el Reino Unido como la Unión Europea van a buscar protegerse y ayudarse en materia de defensa, inteligencia y todo también, por supuesto, lo que tiene que ver con la ciberseguridad y el ciberespacio. A su vez, y también en lo referente a este punto, debemos hablar de que va a haber una mayor cooperación policial, especialmente porque desde el Brexit, Reino Unido sí que había tenido una solicitud muy clara respecto a la Unión Europea, y era que quería poder acceder a la base de datos de la Europol, es decir, a la base de datos de la Unión Europea, sobre todo para combatir el terrorismo y, pues al final, los inmigrantes, por ejemplo, con delitos penales que pudieran entrar en el Reino Unido. Y esto es algo que se le negó hasta ahora al Reino Unido por parte de Bruselas, que finalmente pues ha cedido en este punto, que yo creo que sí que era necesario y además es una muestra de la buena sintonía con la que se pretende iniciar a partir de ahora, o mejor dicho, reiniciar a partir de ahora la relación. A su vez, llegamos al tercer punto, que este ya sí engloba muchas materias, desde comercio, pesca, aspectos jurídicos, en fin, es el, digamos, más importante de todos por el desglose que tiene, aunque por supuesto el anterior, el de defensa, para mí es primordial. Pero bueno, dentro de este tercer acuerdo, dentro del pacto, tenemos varios puntos muy importantes. En primer lugar, se acuerda con el Reino Unido reducir de alguna manera las normativas y los procedimientos sanitarios y fitosanitarios para que los productos del Reino Unido puedan entrar con mayor facilidad dentro de la Unión Europea. Esto afecta especialmente al protocolo de Irlanda, es decir, a la relación entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que recordemos que pertenece
al Reino Unido. Y por supuesto aquí había una serie de fricciones que se habían exacerbado mucho a raíz de que Irlanda estaba en el mercado único. Pues bueno, esto de hecho llevó a la famosa guerra de las salchichas en las que salía Boris Johnson con unas salchichas colgadas porque al final esas salchichas no podían entrar en Irlanda porque no cumplían con la normativa sanitaria. Y pues bueno, esto al final se va a eliminar y de esta manera los productos del Reino Unido van a entrar fácilmente en el mercado europeo común. Y diréis, bueno, ¿y qué saca Europa de todo esto? Pues mucho ojo, porque Europa saca de todo esto que Keir Starmer ha afirmado que el Reino Unido va a acatar la regulación, la normativa europea en materia sanitaria y fitosanitaria y además también en este ámbito va a aceptar la jurisdicción del TJU, esto es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, acata una normativa a la que, por supuesto, los anteriores primeros ministros, ya sea Theresa May o Boris Johnson o Liz Truss, se habían negado absolutamente y que supone además que el Reino Unido tiene que acatar una legislación en la que no participa. Es decir, el Reino Unido va a acatar una normativa que, por otra parte, no puede producir él ni tampoco puede interceder en su elaboración. Es decir, acata una norma que no elabora, una norma en la que no tiene ni voz ni voto en lo que se refiere a su creación. Y esto no es algo excepcional, puesto que, por ejemplo, Noruega y Suiza ya lo hacen, pero para el Reino Unido, dado el orgullo del Brexit y dado también el tamaño de este país, por supuesto, es una concesión muy importante. Una concesión que, por supuesto, a Keir Starmer en términos reputacionales le puede suponer un problema. A su vez, este acuerdo dentro del pacto afecta a la pesca, otro punto súper importante. Debemos recordar que al final Reino Unido cuenta con la segunda mayor flota pesquera dentro de lo que viene a ser Europa, solo superada por precisamente la flota pesquera española, que es la más grande del continente debido a que, pues entre otras cosas, los españoles tenemos un consumo de pescado y marisco muy alto. Pues bueno, la segunda es la inglesa y de hecho aproximadamente entre el 60 y el 80% del pescado y del marisco que faenaban al final los barcos británicos acaba con destino en países principalmente de fuera del Reino Unido y concretamente lo hacían habitualmente dentro de la Unión Europea. Y al final, como pasaba con los alimentos como podían ser lácteos o carne, también las nuevas restricciones tras el Brexit dificultaban mucho que el pescado y el marisco del Reino Unido entrara en la Unión Europea. Y en este sentido se van a quitar también estas restricciones, lo que por supuesto va a beneficiar en esta materia al Reino Unido. Y de nuevo, ¿qué saca la Unión Europea con todo esto? Pues que también el Reino Unido ha aceptado que durante los próximos 12 años cualquier barco europeo pueda faenar en aguas inglesas, lo que también es una gran concesión que de hecho se ha impuesto principalmente por Francia. Y es que recordemos que Francia ya en el acuerdo que hubo en su momento entre la Unión Europea y Marruecos impuso sus intereses sobre España. Pues en este caso lo ha hecho sobre el Reino Unido, hasta tal punto que llegó a vincular el acuerdo anterior, es decir, el acuerdo en materia de defensa, con esta parte del acuerdo, digamos que engloba más cosas y en este caso de pesca. Es decir, si el Reino Unido quería participar en la parte de defensa, tenía que ceder en este punto de pesca ante la Unión Europea. Como ya digo, esto fue especialmente impuesto por Francia, que podemos decir que incluso puso en riesgo el acuerdo y actuó con cierta mala fe, algo que era habitual en Londres tras el Brexit, pues ahora lo ha hecho realmente la otra parte, la Unión Europea. Pero bueno, lo cierto es que el acuerdo está ahí, beneficia en parte, por supuesto, al Reino Unido, pero también beneficia mucho a Europa, ya que vamos a poder faenar en sus aguas hasta el año 2038. A su vez, también dentro de este acuerdo había una parte de movilidad juvenil. La Unión Europea lleva desde hace tiempo intentando que los jóvenes europeos puedan estudiar y trabajar sin tantas trabas administrativas en el Reino Unido. Pero como esto al final afecta a la idea de la migración, y fíjense que aunque Keir también es un laborista, no ha cedido en este punto. Si bien se han emitido ciertos compromisos vagos de quizá volver a reactivar el programa Erasmus o de crear un programa conocido como Young Experience, que permitiría, pues con visados de corta duración, trabajar o estudiar en Reino Unido, lo cierto es que aún la migración sigue siendo un tema difícil de asumir, incluso para el nuevo Prime Minister, incluso para Keir Starmer, y al final no ha habido un gran progreso. En este sentido podemos hablar de concesión de Bruselas, que no ha incidido mucho en este punto, pero que de alguna manera ha obtenido otras cosas en los puntos anteriores que hemos mencionado y por tanto ha dejado esta cuestión para acuerdos o pactos futuros, porque recordemos que al final estamos ante una hoja de ruta que se tiene que ir desarrollando con los años. En este sentido, por tanto, el control migratorio por parte del Reino Unido sigue estando en el país y tampoco se va a facilitar la entrada de los europeos ni para estudiar ni para trabajar. Aunque, por supuesto, ya veremos estas reticencias que sigue teniendo el Reino Unido respecto a la migración europea no hacen más que agravar el problema que
por supuesto, es lo que ha pasado hasta el momento. También es cierto que Keir Starmer, precisamente lo que la oposición le está echando en cara todo el rato, con lo que le están atacando es precisamente con el tema migratorio. Especialmente Nigel Farage y su partido Reform UK está subiendo como la espuma por este problema que de alguna manera es heredado, es decir, no podemos decir que sea totalmente culpa de Keir Starmer, pero que desde luego es la principal baza que tiene la oposición política a su partido para de alguna manera derrotarle en las próximas elecciones. En definitiva, podemos concluir que el acuerdo es positivo tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, más que nada porque ambos actores estaban condenados a entenderse. Y realmente las discordias que ha habido en los últimos años eran fruto, por una parte, de que al final pues los ingleses, los británicos tenían que demostrar que en efecto ellos podían seguir sin la Unión Europea y pues en la Unión Europea de alguna manera se quería dar ejemplo con el Reino Unido y demostrar pues eso, que al final salirse del bloque era una mala idea y por tanto tampoco había mucha inercia de negociar desde un punto de vista positivo con el Reino Unido. Sin embargo, tanto como para uno como para otro, se ha visto al final que es necesario esa comunicación, esa cooperación y precisamente este acuerdo supone una hoja de ruta en este sentido. No significa, por supuesto, que todo esto esté bien atado. Hay muchas cosas que aún, como digo, son más bien compromisos vagos que se tienen que negociar en el futuro. Por ejemplo, otro punto que no he mencionado es que por el acuerdo fitosanitario el Reino Unido también se compromete a dar una cierta cantidad de dinero a la Unión Europea pues para ayudar con todo este tema regulatorio. Y ciertamente esa cantidad no está establecida ni cuándo ni cómo se desembolsará. Pero bueno, ahí está. En definitiva, hay una serie de compromisos positivos que sí que son al final una ruptura con la lógica que se había seguido tras el Brexit, tanto por parte del Reino Unido como por parte de la Unión Europea. Debo decir que a mi parecer siempre fue el Reino Unido el que provocó más fricción, pero también es cierto que desde la Unión Europea no tenían muchas ganas de negociar con los ingleses. En definitiva, ahora es vuestro turno. ¿Qué opináis de este acuerdo? ¿Creéis que era necesario, que era positivo? ¿Qué opináis del Brexit? Al final los ingleses poco a poco están volviendo a la esfera de la Unión Europea, admitiendo de cierta manera que fue un error, que es una derrota. ¿Creéis que Keir Starmer sobrevivirá a las próximas elecciones al haber hecho estas concesiones? ¿Creéis que la Unión Europea o quizá algunos países como Francia han sido demasiado duros con el Reino Unido y no han pensado que a futuro les interesaba mantener el gobierno actual? Pues bien, os leemos en comentarios y poquito más. Os dejaré un artículo, como siempre, sobre este tema, en este caso de Daniel Gil Iglesias, muy bueno. Este es de pago, así que pues el que pague lo podrá ver y el que no, no. Y nada, poquito más. Deciros como siempre que este canal pertenece a un periódico digital de Political Run, que os lo recomiendo porque el contenido escrito es muy bueno. Y también, pues agradeceros que estéis ahí, suscribiros a mi canal, darme like. Yo disfruto haciendo estos vídeos, así que supongo que eso es lo más importante. Así que nada, espero que os haya servido. Como siempre, esto es un resumen. Si queréis estudiarlo en profundidad, tenéis que entrar tanto en la página de la Comisión Europea como en la de Downing Street, que han publicado ahí un poco los acuerdos desglosados y poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo.